A lo largo de las últimas semanas, hemos mostrado en este canal más evidencias de lo que sucede en las fuerzas básicas del fútbol mexicano. Y hemos tomado como referente a muchos testimonios que han llegado a nuestro correo. Incluso puedo decir que nunca pensé que hubiera tantos casos de corrupción en esas categorías, o al menos de personas que hayan vivido en carne propia el desprecio por no tener el dinero ni la palanca para seguir su proceso, y cómo los hijos de papi, los recomendados, la mayoría sin talento, todos aquellos que tienen vía libre para profesionalizarse, son los que siempre tendrán la bendición del club en cuestión para hacerse famosos y cumplir un sueño efímero. Esta vez presentaremos la tercera entrega, que quizás se extienda a una cuarta debido a la cantidad de correos que hemos recibido. Hay muchos más casos, diferentes a los presentados anteriormente, que vale la pena contar, mencionar y evidenciar. Porque el fútbol mexicano está en una severa crisis de talento, y esta es la parte fundamental donde todo se derrumba. El inicio, la corrupción en las categorías inferiores. Además, tomando el tema de Rivaldiós, un TikToker que llegó lejos para mostrarse en un juego de YouTubers en España. ¿Y adivinen qué? Gracias a todas estas historias y a que el chico tiene cierta calidad, el usurero Salinas Pliego le ha invitado a hacer las pruebas con el Mazatlán. Todo esto y más lo mostraremos a continuación. Si apenas acabas de ver este video y tienes más pruebas de la corrupción en las canteras de la Liga MX, te invito a que me mandes tu experiencia al correo que ves en pantalla. Leeremos todo, se los aseguro. Es por eso que hoy te presento Caso Rivaldiós 3, estafa, fraude y corrupción en las fuerzas básicas de la Liga MX. Antes de ir con los testimonios de la gente, que a decir verdad, están muy buenos, y por ahí, un compa que trabajó en Pachuca nos mandó más evidencias de lo que es estar sumergido en la corrupción de las fuerzas básicas. Hay que explicar que el fenómeno de las canteras del fútbol mexicano ya es un tema de interés nacional con respecto al fútbol. En algunos partidos, los comentócratas de la televisión ya no pueden hacerse de la vista gorda. Ya algunos están comentando que es mejor que haya más debuts que fichajes. Por ejemplo, en el juego de León contra Pachuca, al inicio del partido, por ahí del minuto 6 y 8 del primer tiempo, hay un comentario de Santiago Puente, donde dice que otro fútbol mexicano sería si hubiera más chicos de 17 o 18 años a los cuales les dieran la oportunidad en el primer equipo para que se muestren. Pues ahí está la esencia del fútbol mexicano. Algo correcto. Hay que aplaudir ese comentario. Orbañanos después lo secundó, y eso simplemente quiere decir que ellos ya no pueden esconder lo evidente. En fin, tocando ese tema les pregunto, ¿se han imaginado que un día a alguien se le ocurra así de la nada decir: a ver, voy a juntar a los mejores talacheros de México, los voy a buscar y los entrenaré para debutarlos en primera a ver qué pasa? Quizá eso pueda ser realidad a un mediano plazo, debido a que el usurero Salinas Pliego, hay que decirlo, es un tipo que no sabe nada de fútbol, quien es parte del problema, pero si tiene al menos un pequeño remedio, o está dispuesto a cambiar la tesitura del fútbol con algunas decisiones, sería bueno verlo. Después del caso Rivaldiós, del cual muchos saben y ya explicamos en videos anteriores, en su cuenta de Twitter, el usurero lanzó la invitación a los dos TikTokers que llegaron hasta España en ese famoso juego. Rivaldiós y Javetas, el portero que tuvo gran actuación y además por ahí atajó un penal. El usurero, luego de que lo estuvieran molestando con el tema de esos dos jugadores, decidió invitarlos a probarse con el Mazatlán, contemplando que este personaje días atrás había emprendido el nuevo proyecto de jalar a todos aquellos con talento a sus visorías y así sacar una cantera competitiva. El mentado proyecto se llama Debut FC y tiene esa finalidad, además también de ser un reality show de fútbol y supuestamente captar el talento que, quién sabe, igual y se rige por los mismos estándares de la corrupción de las canteras. Aún así, le daremos el beneficio de la duda. Esa palabra corrupción, de la que no quieren hablar en las televisoras, porque se les cae el negocio.
En fin, luego de todo el show, los dos tiktokers futbolistas talacheros hicieron un video de un diálogo fingiendo una llamada, donde terminaron por aceptar ir a probarse a Mazatlán. Se armaron una referencia de los mariscos de Mazatlán e hicieron un comercial de las motos que vende el usurero. Ahora falta que realmente se les respete el proceso y ojalá no solo ellos tengan la chance, sino aún más talento mexicano, sea humilde o no. Porque hoy lo que se necesita es gente con calidad, no oportunistas con cara bonita. Iremos de las historias más relax a las más pesadas, pero no por eso esta dejará de estar interesante. De nueva cuenta, los visores de Pumas hicieron acto de aparición para sacar una lana a costa de la gente talentosa. El tema fue con un chico al que llamaremos Fredo, de posición portero. Cuando tenía 17 años, este chico soñaba con llegar a profesionalizarse y un día le tocó hacer unas visorías que estaban pactadas para un viernes. Ahí había muchos chicos, quizá más de 60, de los cuales solamente se quedaron 22 para el segundo filtro, el cual nadie pasó. Sin embargo, los visores del equipo se habían quedado al domingo para ir a ver jugar a Fredo y a otros, pues estos jugaban en el barrio y tenían partido. Tal cual, que le fue muy bien a Fredo, y al terminar el juego, se acercaron los visores de Pumas con él. Le endulzaron el oído y le inventaron un mundo maravilloso. Dijeron que tenía talento para llegar a primera como portero siempre y cuando aflojara primero 150,000 pesos, solo para asegurar entrar a las fuerzas básicas sub-20. Pero había una oferta aún más jugosa. Si pagaba 250,000 pesos, estas personas supuestamente hablarían con gente de más arriba para que estuviera en el primer equipo como tercer portero. Fredo, de familia humilde, simplemente dijo que no podía pagar esa cantidad, por lo que el movimiento fue el siguiente. Le dijeron que ya tenía 17 años y que por su edad, si no tomaba esa oferta, se quedaría sin la oportunidad que tanto deseó. Los visores lo presionaron, sin embargo Fredo no tenía dinero, por lo cual, a pesar de ser talentoso y al no aflojar el varo, los visores terminaron por irse. Este es un caso que se replica mucho. De hecho, estoy seguro que les pasó a muchos que no mandaron su testimonio. Esta historia se desarrolló en el puerto de Veracruz, con un personaje al que le llamaremos Cuau, alias el Negrito, el cual nos contó de forma muy graciosa pero real cómo fue su proceso y cómo fue que se quitó la venda de los ojos y vio la corrupción, el amiguismo y el compadrazgo muy de cerca. Seguramente habrá quienes digan que esto no es verdad y que en la Liga MX no pasa nada, en fin. Hay que explicar que el Negrito fue jugador de tercera y segunda. Ahí anduvo, pues es difícil quitarse la calentura de los pies. El punto es que un día se presentó a unas visorías que estaban pactadas con los Tiburones. Las pruebas estaban en la categoría sub-17. Fueron algunos días donde las sorteó sin problema, llegando hasta el día final, donde terminó quedándose por mérito propio. Hasta allí todo estaba bien. Sin embargo, en las fuerzas básicas de la Liga MX nada es lo que parece. Ese día les dijeron que no era el último, sino que habría una prueba final, supuestamente para ver cómo habían terminado físicamente, lo que realmente fue solo el pretexto para aplicar la depuración con los recomendados. Al siguiente día se aventaron un interescuadras y al finalizar el juego los fueron nombrando uno por uno. Sin embargo, en ese pase de lista estaba la grandiosa pregunta corruptora: ¿y a ti quién te mandó? Así fueron pasando cada uno de los seleccionados hasta que le tocó al Negrito, quien contestó lo siguiente: nadie, profe, soy acá del puerto, llegué solo. Esa respuesta le valió no entrar al equipo, pues los que se quedaron dieron nombres de quienes los habían recomendado. Al finalizar el pase de lista, el visor les dijo a los rechazados: chicos, no dejen de acudir y no se preocupen, inténtelo para la próxima. Palabras más, palabras menos. Sin embargo, el Negrito volvió a intentarlo, pero ahora en la categoría sub-20, y pasó exactamente lo mismo.
Como dato, algunos padres que lo conocían y sabían cómo jugaba se sorprendieron porque no se había quedado en el equipo. Esta historia se desarrolla en Pachuca, la disque mejor cantera de México, o como así algunos la quieren hacer ver, aunque no sea así. Porque si lo fuera, no tendríamos casos como este, y otro que mostraremos después, el cual está muy pesado. De hecho, lo que pasa en esa historia se ratifica con la segunda parte de la persona que laboró allí como tutor, y que lo que nos relató se puso color de hormiga. En fin, el testimonio es anónimo, pero iremos directo al grano. A Juan, llamémosle así, quien se desarrollaba como central, obtuvo una beca para estudiar en Pachuca. Sin embargo, al llegar se dio cuenta que la beca no le iba a ayudar tanto, pues cuando estás dentro son dos pagos diferentes, el escolarizado y el deportivo, valiendo más el segundo. El caso es que Juan hizo amigos junto a otros pobres becados. A todos los mandan de entrada al equipo de cuarta. Digamos que ahí están los chicos que llegan con ese tipo de becas y los que pagan lo mínimo de mensualidad. Al paso del tiempo, junto a sus 3 amigos, los cuales jugaban bien, terminaron despuntando sobre los demás. De hecho, uno de ellos, un chico de Oaxaca, que jugaba de extremo y era un crack, era el que más despuntaba. El punto es que a pesar de no pagar mucho, un día los llamaron a los 4 para jugar en la tercera y se los llevaron a las instalaciones de Cruz Azul para disputar el partido. Tal que jugaron todos menos ellos 4 y así se replicó el asunto durante un tiempo. Solo los llevaban para rellenar la plantilla, por lo que llegó el momento en que Juan y el chico de Oaxaca ya no pudieron seguir pagando escuela, hospedaje y comidas. De hecho, había días que no comían nada para pagar la escuela y para colmo no tenían minutos ni progreso. Sin embargo, otro chico de esos 4, al que llamaremos Luis, decidió seguir y pagó para quedarse. El caso es que cuando le dijeron que iban a hacer pretemporada en Acapulco, Luis se puso contento, pues por fin había surtido efecto el pago. Sin embargo, un día antes de la concentración, le notificaron que lo bajarían porque había llegado un recomendado, quien había pagado más que él y por ende había tomado su lugar. Esta es la segunda parte de la historia de una persona que vio de cerca, no solo a la corrupción, sino una falacia que venden como la panacea de las canteras del fútbol mexicano, la de Grupo Pachuca. Jorge, al que llamaremos así, estuvo laborando en el ART, o Alto Rendimiento Tuzo, por más de 7 años. Él nos dio vía libre para exponer sus experiencias en la disque cantera de Pachuca, en donde la mayoría que llegan a profesionalizarse lo hacen por palanca, porque pagan o porque tienen conexiones con gente pesada, así de fácil. De hecho, nos contó que durante el tiempo que estuvo allí, vio pasar a más de 500 estudiantes deportistas, los cuales solamente 2 lograron medio profesionalizarse. Uno de ellos, Eugenio Pizzuto, el cual sabemos muy bien de dónde viene, hijo de familia opulenta, que vende acero en San Luis Potosí y que su carrera hasta ahora ha sido un fracaso. Y también el caso de Brian González, quien mal que bien está llevando su proceso. El problema es que de más de 500 alumnos, solo 2 han llegado lejos. Y la pregunta es, ¿realmente es un centro de alto rendimiento o solo es una máquina de hacer dinero y estafar a los incautos? Según George, lo que pasa dentro del ART es simplemente una tierra sin ley, donde no se estudia y donde se prioriza más que nada el flujo de billete, ya sea para comprar un lugar o simplemente para llenar las arcas de los pachucos, con un negocio altamente lucrativo para el club. En pocas palabras, en esa institución no se enseña nada. Lo deportivo siempre estará por encima de lo académico y las personas que enseñan allí siempre estarán sometidas a los alumnos y padres de familia con alto poder adquisitivo, pues mucha gente de dinero desea que sus hijos sigan avanzando y se les hace más fácil pagar más dinero por hacer su santa voluntad, aunque sus vástagos no tengan la calidad suficiente en la cancha, ni siquiera, ni mucho menos en la escuela. En fin, Jorge nos envió su nómina,
lo que cobraba que era una verdadera bicoca por aguantar desplantes de alumnos malcriados y padres de familia nefastos, además del personal de la parte deportiva que se sienten tocados por Dios, mismos que muchas veces piden moche para dejar que los chicos sigan su proceso. Esta historia es cruda pero real, y es parte no solo de la corrupción en las categorías como la segunda y tercera división, sino que allí se gesta una red de estafadores que, según el testimonio, opera en Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Jalisco. El caso es de un joven portero originario de Chihuahua que fue a buscar el sueño a Guadalajara, donde buscó visorías y encontró en la tercera división opciones para mostrarse. Ahí vio que todo parecía real, supuestos promotores que buscaban talento, y al creérsela decidió seguir por la calentura. Sin embargo, no se imaginaba el viacrucis que viviría más adelante, pues solo lo anduvieron trayendo de equipo en equipo y primero, pagando cantidades pequeñas de dinero, entre 100 y 600 pesos por visoría. Le asignaron un disque promotor, al que él llama El Cafú, quien supuestamente lo llevaría con los Venados de Mazamitla, pero solo fue un fake. Cuando ya iba a llegar a probarse, le negaron la entrada. Sin embargo, aguantó vara, porque después lo llevaron a probarse con los Arroceros de Cuautla, y pasó exactamente lo mismo. Le hicieron dar de vueltas, y lo más que jugó fue una Copa Telmex, pero la idea era mantenerlo mentalizado y con la ilusión de que iba a escalar, cosa que nunca pasó. Para colmo, el promotor le hizo gastar en una estancia donde pagó por concentrarse y donde no comía. Prácticamente exprimieron al chico que solo quería jugar. Cuando el equipo de Mazamitla se convirtió en el Internacional de San Miguel de Allende, el promotor le dijo que era el gran momento, solo que tenía que pagar 50,000 pesos para estar en el equipo. Sin embargo, cuando este fue a San Miguel, le dijeron que no conocían a ese tal Cafú y que no estaban cobrando absolutamente nada. El problema es que no solo fue él, sino otros 4 chicos, quienes estaban esperanzados a recibir una oportunidad del tal Cafú. Pero esto nunca pasó. Al final de todo, terminó en una estafa de un promotor que se la pasó calentándoles la cabeza, pidiéndoles dinero y hacerlos deambular por diferentes estados. Según el testimonio, no solo es esa persona, pues existe toda una red de sujetos que se hacen pasar por promotores para solo robarles su dinero. Es así como llegamos a esta parte del video, solo que aguas, aún faltan más casos. Tenemos por allí uno de un mexicano que estuvo en las básicas de Xolos, pero que no recibió oportunidades, por lo que decidió irse a Europa, donde pudo jugar. Una fuga de cerebros o de piernas en este caso. También otro de un cocinero de un equipo de primera división que tuvo que aguantar los desplantes de algunos mirreyes y que vio de cerca cómo los jugadores jóvenes con dinero pagan por entrar, y otras 5 historias más que te mostrarán gran parte de la basura que se esconde detrás de las fuerzas básicas de los equipos de la Liga MX. Pero dime, ¿qué historia es la más aberrante de todas las que hemos presentado en esta trilogía? ¿Rivaldios y Javetas pasarán la prueba en el equipo del usurero? ¿Qué anécdota puedes contarnos? Déjame tu comentario acá abajo y también tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.